Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de discipulado familiar todos los lunes acá en Shekinah, Quetzaltenango de Ministerio Ebenezer. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando y a los que ya están conectados. Por favor, acompáñenme a una oración para poner en las manos del Señor este tiempo precioso. Padre que estás en gloria, gracias, Señor, gracias por este momento, Señor, por este tiempo que nos permites, papito lindo, para poder aprender más de tus principios, de tu palabra. Por favor, te pido que la palabra que has enviado para esta noche, Señor, nos bendiga, Señor, sea captada por nosotros, que se abra nuestro entendimiento, papito bueno. En el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu ahora mismo, aún a los hogares, papito, toma el control, quita todo distractor en el ambiente, en el entorno, Padre bueno. En donde quiera que estén sintonizando, papito, toma el control de los aires y de los ambientes. Nos ponemos en tus manos en esta hora, mi buen Dios. Hágase tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, amados hermanos, a todos los que ya están sintonizándonos. Es una bendición, agradezco a mi pastor por este hermoso privilegio en los lunes que estamos dedicando a un tiempo del estudio de la palabra con un enfoque familiar para poder aprender más y más cada día. Sean ustedes bienvenidos. Lo voy a invitar a que si tiene su Biblia la tenga ahí cerca, si tiene un papel y lápiz, su notas, su libretita, o qué mejor si tiene una computadora, algún dispositivo para tomar notas, para que vaya apuntando. Hoy vamos a platicar de un estudio que hemos titulado Recuperando la Semejanza, pero lo hemos dividido en varias partes, ya que por cuestión de tiempo no va a ser posible que abarquemos esta noche la totalidad. Quizás nos lleve otra reunión o dos reuniones más para que lo podamos abarcar todo. Por lo tanto, le invito por favor a que tome nota para poder llevar la secuencia de estos estudios que le hemos titulado a esta serie Recuperando la Semejanza. Platicando con el Señor, mi amado hermano, orando con Él y pidiéndole la sabiduría y la revelación para poder hablar delante de ustedes, y sobre todo un tema tan precioso como son las familias. Le preguntaba yo al Señor, ¿qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres, Señor, esta noche, en este tiempo, hablarle a tu iglesia, hablarle, Señor, a las familias? Entonces el Señor me recordó de su plan original y el deseo de su corazón, que fue desde un principio tener familias en victoria, porque Dios siempre ha trabajado con familias. Cuando vemos la historia, hermano, vemos que el Señor trabajó con la familia de Noé, con la familia de Lot, con la familia de Abraham, con la familia de Moisés. Tantos ejemplos donde Dios ha ido trabajando y siempre ha trabajado con familias. Tenemos mucho que platicar en lo que el Señor nos permita tener estos discipulados virtuales a lo largo del resto de este año, en el nombre de Jesús, que nos permita platicar de todas estas familias. Pero antes de entrar ya en específico en una familia, yo quisiera platicar de este tema que hemos titulado Recuperando la Semejanza, para que los padres, ya sea mamá, ya sea papá, sepan que estamos en un proceso de recuperación de esa semejanza original de hijos, y para que nosotros lleguemos a esa recuperación de la semejanza hay un proceso que debemos entender para que no nos vayamos a amargar en nuestro corazón. Y sobre todo, oye bien, amado hermano, hermana, tú que ya eres papá, ya que eres mamá, no importa tu edad ni la edad de tus hijos, pero sobre todo, haciendo énfasis si tienes hijos todavía pequeños, hijos todavía menores de edad, quiero decirte que nosotros, los papás, tenemos que ser realmente imitadores de Cristo, porque nuestros hijos seguramente van a ser imitadores de nosotros. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos ser imitadores de lo bueno, porque sabe usted que los niños imitan todo. ¿No se ha dado cuenta usted? Mire un niño pequeñito. Yo no sé si usted ha visto un niño pequeñito que quiere ser como mamá o papá. Vemos de repente a un niño que quiere ponerse los zapatos de papá y anda caminando ahí con los grandes zapatos, y el nene pequeñito, y hasta da un poquito de risa. O una nena, ¿verdad?, que se quiere poner los tacones de mamá y ya se va a caer ahí con los zapatos grandes. ¿Por qué? Porque ve lo que hacen los papás y le quiere imitar. Entonces imagínense, basado en ese punto, qué importante es que nosotros como padres tengamos un buen ejemplo para ellos, de tal forma que nosotros como padres debemos imitar a Cristo y a los siervos de Dios que han dado un buen ejemplo, para que los que vienen atrás de nosotros, nuestras generaciones, hablemos primariamente de nuestros hijos biológicos,
Pero ese ejemplo puede llegar también a nietos, puede llegar también a sobrinos, puede llegar a más familiares y también a los amigos, a los que están a nuestro alrededor. Podemos ser entes de impacto en nuestras familias y nuestra sociedad si realmente nosotros tenemos como líder a Jesucristo y lo tenemos como Él, como el sumo sacerdote al cual debemos de seguir. Entonces Pablo entendió muy bien esto. Incluso Pablo dijo lo siguiente, quisiera que me acompañe a 1 Corintios 11:1. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como también yo soy imitador de Cristo. Amén. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como también yo soy imitador de Cristo. Quiere decir que Pablo en otro versículo también dice: imitad de mí lo bueno que habéis aprendido de mí. Entonces, como que él se pone también de ejemplo, pero él dice: lo malo no lo copiéis y lo bueno, eso imitad. Lo bueno que de mí yo lo he aprendido también de Cristo. Entonces, si vemos acá, hay una jerarquía donde se está imitando. El siervo de Dios imita a Cristo. Y entonces ahora el siervo de Dios le dice a los consiervos y a los creyentes: imitadme a mí. Ahí vemos algo bien precioso, ¿verdad? Cómo el sacerdote puede ser imitado por los que le siguen también. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, y tu papá y mamá eres también el sacerdote de tu casa. De tal forma entonces que podría aplicarse esto, que tú les digas a los hijos, a los niños: imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Porque imagínense, hermanos, qué delicado es dar un mal ejemplo. Qué delicado es tener malas prácticas que puedan nuestros hijos seguir y arrastrarlos a cosas que no son buenas. De acá entonces que nosotros debemos aprender como padres. Aquí lo importante de este tema familiar, debemos de aprender que estamos en un camino que nos tiene que llevar a la recuperación total de la semejanza que el hombre, la humanidad, perdió por el pecado original. El hombre perdió su semejanza con el Señor debido a un pecado. Eso vamos a irlo hablando en el transcurso de este tema conforme el Señor nos lo permita. Entonces, el actual estatus de la humanidad es una humanidad caída. Cuando papá y mamá entienden eso y entendemos que tenemos que ir en pos de una recuperación de esa estatura que se perdió, de esa semejanza, vamos a ser hombres y mujeres de buen ejemplo, de buen testimonio, a los cuales vamos a estar instruyendo también a nuestras generaciones con un buen ejemplo y un buen testimonio. A lo largo de este tema y los días que el Señor nos permita platicar, estaremos hablando de los siguientes puntos. El tema se llama recuperando la semejanza, tú que estás tomando nota. Vamos a hablar en primer lugar, y el Señor nos permite el día de hoy, acerca de la semejanza original y el plan de Dios. ¿Qué es lo que te estoy hablando? La semejanza original que el hombre perdió. De eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Luego vamos a hablar de la caída del hombre y la pérdida de la semejanza. Esa parte va a ser la siguiente que vamos a estar platicando para las siguientes sesiones que el Señor nos permita tener a través de este discipulado virtual. También vamos a hablar del cuerpo como cárcel, que es un ejemplo que dejó Pablo. Vamos a hablar del cuerpo de bajeza, que también lo habló el apóstol Pablo, y cómo todo esto nos va a servir para entender que tenemos que alcanzar una estatura y que no la hemos alcanzado, y en base a eso vamos a actuar en pos de recuperar esa semejanza. Vamos a tener un camino, una estructura espiritual que seguir. Vamos a estar hablando también de que tenemos que reconocer nuestro estado. Aquí le puse entre paréntesis: todos vamos al baño. Eso se lo voy a explicar más adelante, pero ese habla de ese cuerpo de bajeza. Vamos a hablar del gemido de la creación. Todo esto está en la Biblia, mis amados hermanos, y lo vamos a ver con pie de imprenta. Y por último, vamos a hablar de la recuperación de la semejanza que nos lleva al rapto de la iglesia, que es la transformación final. ¿Cuántos dicen, man? Mire, todo esto vamos a tratar de platicarlo, y su enfoque familiar. Quiere decir que cuando papá y mamá, los sacerdotes de casa, entienden este camino de recuperación al cual el Señor nos metió, y que dice que Él no va a descansar hasta que la luz sea perfecta, la obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar.
hasta que sea como la luz de la aurora perfecta, dice su palabra. Entonces quiere decir que Él está trabajando con nosotros hasta que lleguemos a alcanzar esa semejanza y transformación final que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y entonces le veremos a Él tal cual es, y nosotros también nos vamos a manifestar tal como somos. Lo espiritual se va a transformar este cuerpo, dice, mortal en inmortal, y nuestra naturaleza pecaminosa, corruptible en incorruptible. Aleluya, gloria a Dios. Ese va a ser el punto final, esa transformación final, pero todo lleva un proceso que nosotros debemos entender en casa. Para poder, cuando nosotros empezamos a entender esto, vamos a poder guiar a los que vienen con nosotros y a los que vienen detrás de nosotros, hacerles entender por qué muchas veces se pasan desiertos, sufrimientos, por qué estamos siendo tallados, pulidos, por qué estamos siendo moldeados y por qué muchas veces pasan cosas que a veces aparentemente no tienen explicación, pero que hoy a la luz de la palabra vamos a tratar en el nombre de Jesús de entender. Entonces vamos a empezar hoy con la ayuda de Dios en la primera parte de recuperando la semejanza, y esta primera parte la hemos subtitulado La semejanza original y el plan de Dios. Ese es como el subtítulo para esta noche, que el Señor nos permita entender entonces cómo fue que el Señor tenía diseñado en su corazón y en sus pensamientos su plan original, y cómo se fue perdiendo ese plan original. Eso vamos a ir desarrollando para que nosotros entendamos. Si sabemos dónde estuvo el problema, dice que una definición de solución de un problema en matemáticas es que si ya sabemos exactamente cuál es el problema, ya tenemos el 50% de la solución. Entonces lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es entender cómo era el plan original y dónde estuvo el problema, para que entendamos y veamos por dónde es el camino que debemos de seguir de vuelta a casa. Este podría ser otro título de este tema, ¿verdad? Recuperando la semejanza o de vuelta a casa, porque para volver a casa tenemos que recuperar la semejanza, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué semejanza nos referimos? ¿O a qué estatura, a qué nivel debemos de llegar a recuperar para poder heredar y entrar al reino de Dios? Aleluya. Entonces, acompáñeme por favor y vamos a empezar. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a Génesis capítulo 5. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, platiquemos un poquito acá. Sin el afán de ofender a nadie, pero yo sé que muchos de ustedes quizás todavía piensan que son parientes del mono, o eso les enseñaron o nos enseñaron a nivel del colegio, incluso a nivel universitario. Incluso alguno podrá estar diciendo ahorita, pero eso es lo que dice la ciencia, etcétera, etcétera. Y la teoría evolutiva de Darwin y todo lo que usted lo aprendió, me imagino, si puso atención, ¿verdad? Y de todos modos, si no, le cuento. La ciencia lo que dice es que pues el ser humano es resultado de la evolución, ¿verdad? Del animal a hombre. Esa es la teoría del ser humano. Realmente tendríamos que, no es el tema de hoy, pero tendríamos que profundizar realmente en la creación del Señor, que no está en el Génesis 5, sino mucho atrás, de las creaciones que Dios hizo, de los tiempos que Él usó para crear, y por qué hay incluso para la ciencia un eslabón perdido, ¿verdad? Que no encuentran de dónde saltó el hombre hasta lo que hoy es actualmente. Pero de alguna forma yo quisiera decirle que tenemos que añadirle a la palabra fe. Fe para creer lo que el Señor nos ha dejado escrito. Y lo primero que tenemos que creer es que el Señor creó. El Señor creó al hombre, dice acá, y lo creó a la imagen de Dios. No empezó haciéndolo a la imagen del mono. Lo creó, cuando Él creó al hombre, lo creó a la imagen de Dios. Entonces, esto es lo primero que vamos a entender. Pero esta creación a la imagen de Dios, si vamos a lo literal, hermano, la palabra semejanza, dice que lo hizo a la semejanza de Dios, es la palabra parecido. Voy a ponerla acá en el Hebreo 18:19. Dice: la semejanza significa parecido, modelo, forma, apariencia, aspecto, figura, imagen, semejanza. Entonces, el primer Adán, o la creación primigenia del Señor, era a su imagen, era parecida a Dios,
era modelo de Dios. Mire lo que le estoy diciendo, mire lo que nos deja ver la Biblia acá. Por favor, quiero que abra su entendimiento y ponga fe en lo que estamos platicando. El Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que entonces el día que Dios lo creó, lo hizo parecido a Él, lo hizo con un modelo, lo hizo igual, lo hizo en su forma. Entonces el deseo de Dios fue ese, hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero oiga acá, esa semejanza no era lo que hoy conocemos como humanidad. El primer Adán era un ser lumínico, era un ser que fue creado en un espacio, de alguna forma, no como hoy conocemos a la humanidad de carne y sangre, sino fue creado como un ser lumínico. Estaba a una estatura más alta de lo que hoy está la humanidad. Entonces, en esa creación, hermano, ellos estaban en el huerto del Edén. Ellos, me refiero a Adán y Eva, porque después el Señor también toma a Eva del costado de Adán, y eran una creación de hijos de Dios, de una creación lumínica, no eran de carne y sangre. Oiga bien esto y póngalo ahí, anótelo ahí, era una creación lumínica, o sea que por sus venas, digamos, no fluía sangre, sino fluía, como decir, luz. Entonces ellos eran seres lumínicos, como no tal vez no es el mejor comparativo, pero como decir ángeles, amén, eran seres de luz. Bueno, entonces sigamos viendo, porque eso lo vamos a retomar, póngale ahí pausa. El deseo de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Qué deseo más precioso el del Señor. El deseo de Dios para el hombre siempre ha sido bueno. Dice su palabra: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. A ti te está hablando el Señor, papá, mamá que estás en casa, para que tú creas esta palabra y se la traslades a tu familia. No más derrota, no más tristeza, no más amargura. Si estás pasando algún tipo de adversidad y empiezas a entender esto, es porque el Señor quiere regresarte a su plan original. Y si hay consecuencias adversas y negativas en la humanidad, es porque el hombre se salió del plan original de Dios. Mira el plan original de Dios: que el hombre señoree sobre los peces, las aves, los cielos, las bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra. No escasez, sino abundancia. El deseo original de Dios era que el hombre señoreara, que el hombre estuviera bien. El deseo de Dios es ese amor a la humanidad tan grande, tan precioso. Dios no te hizo para que estuvieras mal, pero por supuesto hay consecuencias porque ya no se está en esa semejanza inicial, sino que se degradó la humanidad. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, miremos cómo fue el plan original de Dios. Dice el Señor: a su semejanza. Luego dice el Señor que señoree. Le dice al hombre: fructificad y multiplicaos. Fructificad habla de dar fruto primariamente y después de multiplicarse. Lo malo fue que el hombre primero cayó, entonces no dio buen fruto y después se multiplicó, de tal forma que se multiplicó, pero ya caído. La idea era que fructificando, dando buen fruto, siendo obediente delante del Señor, se multiplicaron. Bueno, entonces viene ahora y veamos cuál fue el deseo de Dios. Mire este otro. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y Dios creó varón y hembra, los creó. Este es un tema que a veces pareciera un poco delicado, pero tiene que ver con la familia también. Perdón, no hay tercer género. Acá vemos el deseo de Dios y el plan original de Dios es: varón y hembra los creó. Solo estamos poniendo las bases de lo que el Señor planificó inicialmente y de cuál es el deseo de Dios para la humanidad. Ahora vemos entonces en Génesis 1:28 que dice, miren ahí lo que le estaba diciendo: y bendijo Dios al hombre y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, vemos nuevamente acá que el deseo de Dios era que el hombre fructificara y ya dando fruto se multiplicara para señorear.
Lamentablemente pasó algo en el camino, que fue que el hombre cayó y entonces no dio fruto, no fructificó, sino cayó y después se multiplicó. Entonces se multiplicó ya caído, ya no al plan original, ya no a la semejanza original de Dios, de tal forma que entonces vienen las maldiciones, porque se recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, vino maldición sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente. 3 niveles de maldición. Al hombre lo maldijo y le dijo que con el sudor de su frente iba a trabajar la tierra, y espinos y abrojos produciría la tierra y lo iban a dañar, lo iban a lastimar. A la mujer la maldijo y le dijo que iba a tener hijos, pero con dolor, con sufrimiento. Y a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar todo el tiempo y que comería polvo. Polvo también es figura de la humanidad. Iba a atacar a la humanidad y ahí vendría todo lo consecuente a lo que conocemos después de esta caída. Entonces vemos acá que cuando ellos caen, hermanos, se apartan del plan original de Dios. Por eso el Señor le dijo a Adán y Eva: todo el que coma del fruto del árbol prohibido morirá. Eso es igual a decir: toda alma que pecare morirá. No estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Entonces lo que sucedió con el plan original fue que ellos fueron degradándose. Ahora, hoy estamos poniendo las bases de cuál era el plan original de nuestro Señor, cuál era el deseo de Dios para la humanidad, para que basados en ese deseo, en ese plan de Dios, nosotros podamos entender. Mire, amado hermano, Dios no hizo al hombre, a la mujer, a la humanidad para que ande, perdóneme como se lo voy a decir, pero para que ande en vicios, para que ande en perdición. A mí me da mucha tristeza. Ahorita le voy a leer un salmo precioso que a mí me ha impactado y que espero te bendiga para sostenerte. Pero cuando habla que el Señor, el plan de Dios original era bendecir para que el hombre se multiplicara y señoreara. Qué triste es ver, por ejemplo, a gente en vicios, tirada en la calle, a gente que esté amargada, a gente que esté amarrada, encadenada a un vicio, a una situación que la tiene mal. Qué triste es ver que ese ser hermoso que originalmente el Señor creó para ser bendecido, para que fructificara, señoreara sobre la tierra, hermano, esté ahora encadenado y esté ahora sojuzgado por la maldad y por el demonio. Que Jehová lo reprenda, porque mire, ahora cuando el hombre cayó, el enemigo, que Jehová lo reprenda, dice que tiene prisionero al hombre, a la humanidad, por el temor a la muerte. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo, según la palabra de Dios, dice que está prisionero por temor a la muerte, es esclavo de Satanás por temor a la muerte. Entonces aquel que no tiene al Señor Jesús en su corazón puede estar siendo esclavo o esclavo también a sus demonios, a sus espíritus inmundos que no le permiten este señorío que Dios le dio sobre la tierra al hombre, que Dios puso a la humanidad sobre la tierra para señorear, no para que se señorearan de él. Lamentablemente vemos que eso ha cambiado por la caída de la humanidad. Y entonces vemos al hombre ahora encadenado, como te decía, a sus pasiones, a sus vicios, a sus lujurias, a sus situaciones erróneas. Y entonces ahora es prisionero de sus propias pasiones porque cayó. Y entonces cuando está perdida esa inicialmente semejanza que Dios dio, está lejos de este señorío que Dios le había dado para la tierra. Bueno, entonces mire este versículo. Ahora vamos más allá. Recuerde que hoy en la primera parte que estamos platicando le hemos titulado a esta parte la semejanza original y el plan de Dios, para que conozcamos cuál era el plan de Dios. Entonces mire este salmo precioso, Salmo 82, 6 y 7. Yo, hermano, la primera vez que vi este salmo, hermano, me gocé y lo sigo predicando y lo sigo compartiendo, y muchos tal vez ya lo escucharon y lo va a seguir escuchando, porque como decía el apóstol Pablo, pues yo no me canso de repetirlo si para vosotros es seguro, y si es necesario repetirlo para que se nos quede, pues gloria a Dios, porque tienen que haber cambios de actitud a partir de que entendamos esta situación. Mire pues, Salmo 82, 6, precioso. Yo dije, dice el Señor,
Vosotros sois dioses, Elohims, dice en una versión. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Wow. Miremos, hermano, miremos este salmo precioso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál era el plan original de Dios? Vosotros sois Elohims, dioses. O sea que la estatura que Dios le quiso dar a la humanidad, le quiere dar a la humanidad, todo aquel hermano que se acerque, que desee recuperar esa semejanza, es una estatura de Elohim. Y Elohim es también la figura de hermano menor con Cristo, porque es la misma palabra que se usa para decir hijo de Dios. Entonces es un Dios con D minúscula. Y nosotros somos hermanos de Cristo, coherederos juntamente con Cristo, porque dice en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos sus hermanitos menores, y por eso nos dijo, díganle al Padre, Abba Padre. Por eso nos dijo, díganle a papá, papito lindo, porque son mis hermanos. El Señor Jesús nos vino a reconocer como sus hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿cuál es el plan original de Dios según este salmo? Que seamos eternos. Vosotros sois Elohims. Pero en el mismo versículo 7 se contesta. En otra versión dice, pero lamentablemente, como todos los mortales, moriréis. Entonces, cuando el hombre no entiende esa eternidad que Dios ha puesto en su corazón, no va a aprovechar esa puerta dimensional que está ahí para todo aquel que en él crea. La palabra Elohim significa Dios, pero específicamente se usa acá en plural, como decir ocasionalmente aplicado a un superlativo, como Dios grande, como poderoso o como rey. Entonces yo dije, vosotros sois reyes y sacerdotes, vosotros sois dioses. Mire, pues en otras palabras Dios te está diciendo, tú eres eterno. Tú eres eterno. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Le estoy hablando a los padres y también a los hijos. Pero si nosotros como padres entendemos esto, sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que aunque haya alguna necesidad, aunque haya alguna adversidad, aunque incluso pudiese haber alguna enfermedad, y te bendigo en el nombre de Jesús y reprendemos y que retrocedan las tinieblas, pero si la hubiese, sabemos, según este salmo, que el plan de Dios no es que estemos ahí postrados en una cama, no es que estemos mendigando, no es que estemos pasando una necesidad. A pesar de que la pudiésemos estar viviendo, el plan original de Dios es que somos dioses. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Somos dioses, diga, somos Elohims, juntamente herederos y coherederos con Cristo Jesús. O sea, el plan de Dios es tu eternidad, amado hermano, amada hermana. El plan de Dios es la eternidad. Entonces, que no se cumpla la segunda parte, como simples mortales caeréis. Que no se cumpla esa parte, que entendamos que entre el Salmo 6 y 7 hay una oportunidad para todo aquel que en él crea. Hay una oportunidad de entender que el Señor tiene planes eternos para nosotros. Perdóneme, pero no, como dice mi apóstol, como dice mi pastor, esos son otros 20 pesos, dice él. No estamos hablando de cosas de este mundo. Qué bonitas son las cosas a veces aquí del mundo. Ay, que qué bonito ese carro, que qué bonita esa casa, que qué bonita esa televisión de 100 pulgadas, ahora ya hay de 120 pulgadas. Qué chilero está el último teléfono inteligente, es más inteligente que yo, pero está bien chilero. Qué bonito, no sé qué, que ya salí. Y entonces uno está a veces afanado y desbocado en las cosas del mundo. Pero momento, no te quedes en el versículo 7. Muriendo como un simple mortal. Eleva tu pensamiento más allá del sol. Eleva tu pensamiento más allá, porque el plan de Dios es tu inmortalidad. Aleluya. El plan de Dios es tu eternidad. El plan de Dios es tu salvación y la de tu casa. Mi casa y yo serviremos al Señor, Josué. Entonces el plan de Dios para ti, amado hermano, amada hermana, es la eternidad. No te conformes con menos. Entra a ese pensamiento que se eleva. Mire, yo hubiese querido poner y no encontré la foto, la he estado buscando. Hay unas fotos, no sé si usted ha visto, que han tomado tal vez desde un avión, me imagino, o tal vez desde algún tipo de aparato que va lejos, porque eso es una foto que es sobre las nubes. Entonces abajo está la tormenta, puede ser que abajo de las nubes haya viento, haya lluvia, haya nieve, pero arriba de esas nubes está el sol.
Aleluya. Y para los que esperan en el Señor dice, nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación. Ese es el águila de Apocalipsis, cuando va saliendo, hermano, y dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, pero ya va con la iglesia, con la amada. Entonces no te conformes con menos si tienes la oportunidad de escapar de este mundo a las cosas eternas. Hoy estamos viendo principios del plan de Dios. Si entendemos cuál es el plan de Dios, vamos a entender hacia dónde vamos. Mire, yo siempre le he dicho a los hermanos, o te lo digo a ti, si ahorita sales a la calle principal enfrente de tu casa y no sabes a dónde vas, te da lo mismo agarrar para la izquierda o agarrar para la derecha. Si usted se pone aquí, si está en Shela escuchándome, y se va a la rotonda y entonces pasan ahí Guate, Cuatro Caminos, Toto, Shela, San Marcos, y si usted no sabe a dónde va, el primero que me lleve, dice usted, y se va a cualquier lado. Amén. Si está en otro lado, pues usted sabrá cuál es la calle donde pasan los buses, y entonces si pasan y le dicen vamos, Zarco, Escuintla, Tiquizate, Shela, Guate, y usted agarra el primero que pase, y si no sabe a dónde va a agarrar el que sea. Pero si usted sabe a dónde va, quizás va a dejar pasar uno, va a dejar pasar otro y va a esperar el momento ideal para tomar la decisión, la ruta adecuada que le va a llevar más cerca del plan y del propósito de Dios. No se desespere tu corazón. Ya viene tu bus, ya viene tu transporte, ya viene tu bendición, amada iglesia, amado hermano, amada hermana. ¿Cuál es esa bendición? La que te va a llevar cada vez más a restaurar esa semejanza, ese plan original. Vosotros sois Elohim. Entonces, de ahora en adelante, en casa, cada paso que demos como ejemplo para nuestros hijos y nuestra familia debe ser orientado a hacer lo correcto, a llevarnos cada vez más cerca al plan original de Dios. Quisiera ponerte otro versículo que está aquí adelante, que está, pero antes de ponerte este versículo, quisiera repasar el versículo 7. El que estábamos viendo del Salmo 82:7. Dice, pero como hombres mortales, como cualquiera de los príncipes, caeréis. Ese Salmo 82:7 dice que como cualquiera de los príncipes caeréis, está hablando que cuando actuamos en base a nuestra humanidad, en base a nuestra propia confianza y no esperando en el plan, ese plan precioso que Dios tiene para nosotros, entonces vamos a quedarnos como el resto de la humanidad, a un plan tierra, a un plan que nos va a limitar a terminar nuestros días acá en la tierra y no en la eternidad. Quisiera leerte otro versículo que está en Eclesiastés 3:11 para terminar de entender este concepto precioso y dejar las bases de este tema. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire qué precioso este versículo. Todo, se lo repito, todo lo hizo Dios hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Quiere decir que para que las cosas sean hermosas, para que las cosas se puedan disfrutar, tienen que ser en la sazón, en el tiempo de Dios. Esto lo vamos a hablar después, si quiere. Como son temas familiares, también entra lo del presupuesto familiar. Eso tiene que ver con no adelantarnos al tiempo de Dios para nuestras bendiciones. Y ha puesto eternidad, pero esta es la parte que quiero centrarme hoy. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué ha hecho el Señor? Puesto eternidad en el corazón de los hombres. Sin embargo, el hombre, dice, no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Está hablando del tiempo, está hablando de la línea de tiempo y de todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Porque Dios ya declaró, ahí vamos a ver otro versículo más adelante, todo lo que ha hecho. Él declaró todo lo que va a hacer, lo que ha hecho y lo que hará. Entonces Dios ya contó la historia, pero el hombre no alcanza a entender. Mire, Dios ya puso la eternidad en nuestro corazón, o sea que Dios ya nos preparó, venimos preparados, hechos para ser eternos, mas sin embargo tenemos que entenderlo, y eso es lo que le cuesta a la humanidad. Porque, ¿qué dice? ¿Cuál es el dicho de la humanidad? No, lo seguro es lo comido, lo vivido usted, lo viajado, eso es lo que se lleva uno. Ya cuando va ahí en la caja ya nada se lleva. Eso es lo que habla la gente, eso es el dicho popular.
Pero eso es mentira. Ahí empieza la vida eterna. Y las decisiones que ese hombre, esa mujer tomaron en vida van a ser la consecuencia de toda su eternidad. Dice que unos se van a ir a la eternidad para vida eterna y otros se van a ir a la eternidad para sufrimiento eterno. Entonces la vida no termina ahí. Y no es todo lo que se vivió, lo que se comió y lo que se hizo. Más bien daremos cuenta de todo lo que hicimos en este cuerpo, dice, de toda palabra dicha y de toda acción que hayamos cometido. Entonces lo que deben el ser humano, el cristiano, y sobre todo los que tenemos la responsabilidad familiar, es entender ese plan de Dios, que Él ya puso la eternidad en nosotros, que quiere darte esa oportunidad de vida eterna a ti y a los de tu casa. Entonces, ¿cómo vamos a entender la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin? Si a veces ni nos preocupamos por saber cuál es el plan de Dios, pero hoy con la ayuda del Señor, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entender cuál fue el plan, el propósito desde el principio. Empezamos por Génesis 5.1. Espero haya tomando nota todo lo que hemos visto. Desde Génesis 5.1 empezamos a ver el plan de Dios desde los inicios. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que el hombre no entiende el plan que Él hizo desde el principio hasta el fin. Y no dice pues que todo lo que quedó escrito quedó como sombra, figura, como un espejo para que nos sirva a nosotros en nuestra manera de vivir. Colosenses lo dijo, lo que quedó escrito está hecho para que tú y yo tengamos un cambio en nuestra forma de vida. No quedó como un libro histórico la Biblia, no quedó ahí solamente para que pudiéramos cantar con los niños y Jonás no le hizo caso y Chipluc se lo comió. Chipluc se lo comió. Pero eso no es solo para que lo cantemos o para que nos dé alegría con los niños, qué bonito, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa otras cosas? ¿Qué significa lo que el Señor dejó? No fue una historia nada más porque la dejó ahí, incluso ni una coma ni una tilde dejó de más el Señor, todo lo debemos. Entonces, ¿cómo vamos a ir entendiendo la eternidad? ¿Cómo vamos a ir entendiendo el corazón de Dios? ¿Cómo vamos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin? Enamorándonos de su palabra, leyendo, inquiriendo, preguntando, congregándonos, buscando este tiempo, por ejemplo. Y la responsabilidad que tenemos como padres de familia es esta. Te felicito, quien quiera que seas, donde estés conectado, hasta donde esté llegando este mensaje, porque hoy le has dedicado un tiempo a tu familia. Dice, compra la verdad y no la vendas. Hoy has esforzado para estar conectado, no sé cuál ha sido el esfuerzo, el sacrificio que has hecho en tu tiempo, quizás en tu agenda, quizás en tus recursos, en los medios que has utilizado para conectarte, pero ese es el principio. Empezar a entender las cosas de Dios para que entonces empezamos a entender la eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón y no solo nos afanemos por las cosas de este mundo. Quiero ir aterrizando para orar por ti, pero no sin antes leerte este último versículo. Estamos hablando, voy a poner el subtítulo de hoy, es la semejanza original y el plan de Dios. Ese es el subtítulo del tema y nuestro tema general se llama recuperando la semejanza. Bueno, entonces dentro del plan original de Dios el objetivo de esta noche es comprender cuál es el plan original de Dios para de ahí partir a regresar a Él, ¿me entiende? Es como ir a ver los planos. Bueno, ¿cuáles eran? Está derrumbado este edificio. ¿Cuáles eran los planes? La humanidad está caída, la humanidad está degradada. ¿Cuáles eran los planes originales de Dios? Vamos a la palabra, vamos a la Biblia. Esos son los estatutos que hay que volver a fundar en las familias para que podamos recuperar esa semejanza y el plan bendito de Dios. ¿Por qué? Hermano, la humanidad está caída, está degradada y siguen todas las sociedades degradándose, así como la sociedad romana se degradó a tal punto que desapareció porque echaron la Biblia a la basura. Eso es lo que ha pasado. Pero hoy con la ayuda de Dios entonces vamos a retomar el plan original. Isaías 46:10 dice: yo soy, dice el Señor, el que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Wow, así dice el Señor. Entonces, mire pues, yo no sé, yo voy terminando ya. Yo no sé a cuántos les gusta que le cuenten el final de una película. Que usted bien emocionado se esperó, llegó al fin de semana y se sienta a ver su película, su serie, y resulta que ya los demás ya la vieron y le cuentan. Ah, sí, ahí se muere el que no sé qué. Ahí sí lo que va a pasar. ¿Y qué dice usted? No me cuenten, dice usted, yo la quiero ver, ¿verdad? Bueno. Pues resulta que para Dios, Él sí cuenta el final desde el principio. Él ya contó lo que va a suceder.
Miren, volvamos a leer Isaías despacito, porque con esto terminamos, por favor. Yo, dice el Señor, declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad. O sea, imagínense cuántos años tiene la Biblia. He declarado lo que no ha pasado, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que digo realizaré. Entonces quiere decir que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, porque es el propósito y el deseo de Dios. Así saltemos o no saltemos, o querramos o no querramos, el plan de Dios se va a cumplir. Entonces lo que más nos conviene es entender el plan, meternos bajo la sombra del amado, bajo el plan de Dios, y ahí fructificar, multiplicarnos y dar ese fruto tan anhelado que Dios quiere, para regresar a la restauración de la semejanza que se perdió. Entonces, amados hermanos, ¿cuál ha sido la declaración desde el principio, desde la antigüedad, de lo que Dios va a hacer? Sencillo. Usted y yo debemos de saber, como padres de familia, responsables de la vida espiritual, si tenemos niños menores de 12 años, de la vida espiritual de ellos, y aún mayores también todavía los podemos jalar. Pero la responsabilidad de nosotros como padres es guiarlos, darles una herencia en el conocimiento de Dios. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es el temor de Dios. Claro, el hombre prudente dice y deja herencia a sus hijos y hasta a sus nietos. Amén, gloria a Dios, déjeles ahí lo que usted desee, gloria a Dios si lo puede hacer. Pero la mejor herencia es espiritual, es el temor de Dios. Entonces, si el Señor declara desde la antigüedad lo que va a hacer en el futuro, ya en la Biblia está dicho lo que va a pasar. Es de sabios, es de inteligentes tomarle y prestarle atención para que se cumpla ese salmo precioso: vosotros sois Elohims, pero no se cumpla la parte que dice: pero moriréis como simples mortales. Este es parte, así rapidito, de las bases que vamos a poner para el desarrollo de este tema, de lo que es el plan original de Dios, al cual, como son los cimientos, la estructura, el plan original, al cual debemos de regresar, porque no estamos a ese nivel todavía. Debemos de regresar y de agarrar camino a casa. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Entonces vamos a seguir platicando con la ayuda de Dios acerca de la recuperación de la semejanza. El tiempo se nos ha agotado, pero no quiero despedirme sin antes hacer una oración para que el Señor te revele también sus planes personales a nivel de tu familia, de tu casa, de cuál es el propósito específico que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu bendición. Señor, que la palabra que ha sido impartida llegue a los hogares, sea de bendición, Señor, que podamos entender el plan original que tú has tenido con nosotros, el amor eterno que nos tienes, y poder encaminar nuestros pasos, alinear nuestros pasos y nuestra vida conforme a tu plan, para que ya no seamos nosotros, sino tú el que more y viva y se cumplan tus deseos, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos el próximo lunes.